Dios, solo eso ya ha hecho que el vídeo valga la pena. Hoy vamos a estar poniendo a prueba la cámara que tengo en esta pequeña caja, Instago 360 III. Es la cámara de acción más pequeña del mercado, es esta de aquí, esta pantalla que se puede voltear, pero lo que vamos a estar viendo hoy es la función del Action Pod, y es que la cámara se puede separar, y algo muy curioso es que esta parte es magnética. Y por lo tanto os puedo hablar ahora mismo pegando la cámara al handrail. Cojo esto, lo saco, aprovecho que es magnético, importante, veis aquí como unas pinzas, que se quede bien encajado, ahí hay una y ahí está la otra. Estamos grabando, veis que estoy utilizando las rodillas para sujetar. A partir de ahora, todo lo que grabe con esta cámara lo vais a ir viendo en POV. Vamos a empezar con una vueltecita. De 3 flip. Ahora mismo estoy grabando con la cámara pequeña, Go 3 se llama, para los curiosos. Vamos a hacer una cosa, voy a coger la otra cámara, pongo el trípode y vamos a hacer una comparativa del ángulo en POV con esta cámara y el ángulo panorámico, que sería el tradicional, podemos decir. Flip 50 después de la caída. Después de la tormenta sale el sol. Da un poco de sensación rara, porque teniendo esto saliendo de la boca. Ahí arriba tengo la cámara, vamos a darle al handrail. Vamos a hacer un lip slide. Con el Nollie Croquet damos por terminada la primera sesión de testeo. Vamos a hacer una cosa, y es que la cámara tiene varios formatos y uno que me gusta mucho y es muy interesante es el de
free frame. ¿Qué significa esto? Que grabas en horizontal, pero se puede adaptar al formato Instagram, léase vertical. Lo puedes pasar al móvil y directamente subirlo a Instagram, a TikTok y a todas estas redes sociales en formato vertical, incluso YouTube Shorts. Así que voy a grabar en ese formato y quiero hacer un kickflip nose manual en ese módulo de ahí. Ese ha sido el vídeo. Quería hacer un test rápido probando la cámara, viendo la función de POV y de free frame. Os voy a dejar por aquí la suscripción al canal de YouTube y por aquí vídeos con los que podéis seguir entreteniéndoos en YouTube. Lo que tengo claro es que voy a hacer un vídeo surfeando con esa cámara. Si queréis que pruebe otras funciones, o mejor dicho, ya os digo que voy a hacer otros vídeos utilizando la cámara, utilizando todas las peculiaridades y hablando mucho más de ella. Por cierto, si alguien que trabaja en Insta360 quiere enviarme algún producto, pues no estaría mal, la verdad.